cordial saludo y le damos la bienvenida a todos los que se conectan en este momento con nosotros a La Mesa Redonda, un nuevo espacio del espectador en el que frecuentemente estaremos aquí resolviendo dudas y hablando de los temas noticiosos de la semana para que ustedes entiendan un poco mejor cómo se está moviendo la opinión y qué es lo que está pasando tanto en Colombia como en el mundo. Esta semana, pues uno de los temas más claves ha sido el Congreso, el cierre de la legislatura. Por eso nos acompañan hoy Daniel Valero, editor político del Espectador, y Santiago Larrota, editor de Economía, para ahondar un poco más en esos temas claves que pasaron esta semana en el Congreso y que pues ponen un poco la discusión de lo que viene para el gobierno en el país. Claramente, Daniel, yo sé que me va a decir que el otro tema grande de la semana fue Falcao. Entonces, dígalo abiertamente. El tema de la semana es Falcao, Marcela. Pero lo discutiremos o lo discutirán los compañeros de deportes en otros escenarios. Vamos con el tema importante acá, digamos, para entender y para explicarle a la gente qué fue lo que pasó en el Congreso y cuál es el balance de lo que deja este periodo legislativo en el país. Hay como un adjetivo que siempre es agridulce, que es un poco clichésudo, pero es más o menos lo que describe lo que pasó en este segundo año legislativo, porque es todos ganaron un poquito, pero lo que querían hacer de fondo no les salió, ni al gobierno, ni a la oposición, y los sectores independientes pues igual siempre juegan de lado y lado. Se aprobaron cosas, la reforma pensional pasó, la reforma laboral quedó viva, hubo una ley sobre la jurisdicción agraria que la reglamenta, que también pasó, hubo una reforma a la ley de víctimas que no era ni la que querían las víctimas ni la que quería el gobierno, pero sí la impulsó la Defensoría del Pueblo y pasó. También hubo cosas relacionadas de la oposición, como por ejemplo el día sin IVA, que lo quieren revivir para que sea potestad del gobierno cuando lo quiere poner y cuando no. También hubo mucho debate de control político. Bueno, se hundió la reforma a la educación, se hundió la reforma a la salud. Pero le decía, también hubo mucho debate de control político, eso casi no se veía en los últimos congresos. Las mociones de censura, ministro de Defensa Iván Velázquez estuvo alrededor de 2 o 3 veces, pasó al banquillo en el Capitolio. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, con todo este rollo de los profesores, la salud, la reforma y demás, también pasó alrededor de 2 o 3 veces. Quedaron pendientes una de Francia Márquez, vicepresidenta, pero a la vez ministra de la Igualdad. También quedó pendiente uno al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por todo este tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y cosas que se estuvieron manejando desde el gobierno. Y además de los debates de control político, bueno, me faltó uno. Ahorita en los últimos días de la legislatura, por estatuto de oposición, la oposición podía manejar el orden del día. Y ahí metieron un debate muy duro contra el gobierno por posibles interceptaciones ilegales. Ustedes saben que el presidente Petro y todo su grupo político siempre ha sido reconocido como víctima de ese escandaloso episodio de lo que fue el extinto DAS, donde Petro y varios de ellos fueron víctimas. Pues ahora se lo estaban devolviendo. Decía la oposición, hay que decirlo, el senador David Luna de Cambio Radical, que había información de que supuestamente la inteligencia estaba siendo mal usada en el gobierno de Gustavo Petro, y citó a Carlos Ramón González, director de la agencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, a debate de control político. Evidentemente la respuesta era no, pero pues ahí están las discusiones. Y además de eso, fue un cierre legislativo marcado por el principal escándalo de corrupción del gobierno del presidente Petro. Snyder Pinilla y Olmedo López, subdirector y director respectivamente de esta entidad, han dicho que le dieron un billete muy largo tanto a Iván Name, presidente del Senado, como a Andrés Calle, presidente de la Cámara. A uno eran 3.000 y al otro 1.000 millones de pesos supuestamente en efectivo para tramitar las reformas. El chiste en el Congreso es que parece que Name se la mecateó en cositas porque por allá no les pasó las reformas, pero que Andrés Calle sí les había servido. Señor, creo que se llama una inversión riesgosa. Algo así, sí, fueron a pérdida. De retorno incierto. Y otra cosa es que dentro de todo esto también, fíjese que en los últimos días, a la hora que estamos grabando este programa, a las últimas horas, también empezó a hablarse de un posible fuego amigo dentro del mismo gobierno. La primera dama, Verónica Alcocer, denuncia ante la Fiscalía que supuestamente le están haciendo el juego sucio para meterla en este escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y todo eso atraviesa finalmente por un escenario político donde hubo un protagonismo durísimo
entre los choques de la Casa de Nariño y el Congreso. El presidente Petro les dijo filibusteros, el Iván Name, presidente del Senado, respondía que no, que ellos no son notarios, y en un intento previo de grabación hablábamos de que tanto le creemos a esa frase de que ellos no son notarios y la independencia, abro y cierro comillas, sobre esa palabra del legislativo. Pero pues eso fue lo que pasó, hay cosas pendientes, el gobierno tiene con qué sacar pecho, la oposición tiene con qué sacar pecho, y bueno, pues vamos a ver hacia dónde se dirige el mundo político, que de igual manera va a ser bastante polarizado, sobre todo porque fíjese que también a lo largo de este año legislativo, todo el tiempo el 2026 estuvo rondando, que si quiero pasar un proyecto es por el 26, que si quiero hacer un control político es por el 26, que necesito la ley de transfugismo que se hundió para el 26, y bueno, eso va a estar ahí marcado porque son las elecciones, y desde el presidente Petro para abajo todo el mundo ya nos puso a hablar de esas elecciones. Pero eso es medianamente normal acá, ¿no? Al final, Sí. los gobiernos no solamente funcionan 4 años pues por mandato constitucional y hay elecciones cada 4 años, sino porque todos al final están mirando todo, calculando 4 años. Entonces, Claro. tampoco me parece tan extraño al final. Lo que pasa es que con una agenda legislativa de ese calibre y así de gorda y profunda, y usted bien lo dice, no se produjo tanta ley chiquita, tanta estampilla, Ajá. no tanta, hubo un par, no tanta, Sí, pero sí. pues sí cosas mucho más gordas. Igual todo el mundo obviamente está mirando tanto en el retrovisor como en el panorámico, siempre con los siguientes 2, 3, 4 hasta que les falte para otra vez estar en campaña. Entonces tampoco me parece tan extraño. No, y es normal dentro del debate político, estoy de acuerdo. La cosa es que, digamos, es el presidente de la República el que puso el debate a andar, y eso, digamos, sí es un poco atípico en términos de tejemaneje político. No está, digamos, como defendiendo su agenda, sino defendiendo su programa, lo cual, estoy de acuerdo, es válido, ¿no? Eso, Es democracia. De pronto entra en un rubro que se llama seguridad laboral. Y Porque además, posibles reelecciones, dice usted. Bueno, yo solo digo eso, ¿eh? muy marcado también por los choques este periodo legislativo. Digamos, una de los proyectos que también fue muy polémico fue también un poco la forma en cómo terminó pasando la reforma pensional en su último debate. Ahí, digamos, ¿qué fue lo que pasó en eso y por qué hay también mucho ruido sobre qué puede pasar en la Corte con esa reforma? Esa es una pregunta que se puede responder tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en blanco como en negro, porque Vamos con lo positivo. no podemos responderla por qué fue lo que no pasó. En la última sesión en Congreso, en plenaria de Cámara de Representantes, lo que no hubo fue debate, extrañamente. Pues la reforma, como todos lo sabemos, es el primer cambio que se le hace al sistema pensional de fondo, desde la Ley 100 de 1993, básicamente. Es una de las grandes iniciativas del gobierno, y grandes no solamente por lo que busca, sino también pues, un poco por lo que implica para generaciones futuras. A diferencia de muchas otras iniciativas legislativas, las famosas estampillas, si las queremos ver por ahí desde lo micro, esto va a tener implicaciones para los siguientes 25, 30, 50 o más años. Lo llamativo fue lo que pasó en la última sesión de plenaria de Cámara. Esto fue la semana pasada, hace una semana exactamente, el viernes, y después de meses de intenso debate, después de unas sesiones muy, muy duras, también muy juiciosas en medio de todo en la comisión de plenaria, y bueno, todo lo que pasó anteriormente en Senado, en una hora se resolvió el debate de la forma más extraña posible, si se quiere, y fue a aprobar el texto del Senado. Fue como, bueno, no, sabe que ya decidieron por acá, yo me pego a esto y ya, chao, hasta luego. Entre 6 de la tarde y 7:30 de la noche había reforma pensional, que fue supremamente atípico. Sí, pues, o sea, Valero me corregirá, pero pues esto no pasa muy comúnmente, muy regularmente, y además, pues, todo el mundo quedó un poco como quieto en primera, incluso los representantes ponentes, o sea, los políticos que llevan meses trabajando en esto, sus equipos de trabajo, sus equipos legislativos quedaron un poco como, ¿pero qué carajos pasó acá? Déjeme hacerle una infidencia ahí muy rápida. Si se fija en ese debate, el gobierno tenía eso como una posible estrategia de que pase más allá de la discusión constitucional, porque fíjese que los ponentes y las fuerzas del pacto en ese debate estuvieron un poco, digamos, apaciguadas, diferente a otros debates donde salían. Pero sí había 3 nombres muy diferentes al pacto que estuvieron como haciendo ese lobby legislativo. Le doy rápido los nombres. Olga Lucía Velázquez, Partido Alianza Verde, obviamente cercana al gobierno. Ape Cuello, Partido Conservador, que terminó ahora muy cercano al petrismo. Y Wilmer Carrillo, Partido de la U. Y lo que nos dicen algunas fuentes del gobierno es que eligieron esos 3 nombres no solamente por el peso político que tienen. Peso político es algo muy debatible, pues qué es peso político, pero digamos tiene una trayectoria de mecánica legislativa, que fue donde se le metieron a la oposición para hacer esta
jugadita, ¿por qué no? Jugadita, la Corte dirá si estuvo bien hecha o mal hecha. Pero fíjense que eso fue un dato muy curioso, o sea, a los del pacto, ustedes son como primíparos en el debate legislativo, guárdense un poquito, ayuden a votar, apoyen, y estas fueron las 3 puntas de lanza para que se moviera en la Cámara lo que nos está contando Santiago. Y pues en 1 hora y media se resolvió el debate, hay reforma pensional, pues falta obviamente la sanción presidencial y pues después viene una de las tradiciones más consagradas en la democracia colombiana, que es resolver lo que no hicimos en el Congreso en las Cortes. Hay ya anunciadas varias demandas, pues por lo menos intenciones de demandas y que muy probablemente sí se pues terminen siendo demandas actuales. Y pues el debate va a ser sobre realmente si hay problemas de forma en la aprobación de la reforma. Parte de lo que se ha dicho un poco es que como no hubo debate, pues no podía ser aprobada, pero pues eso al final pues será estudio de la Corte Constitucional para saber si la tumba o no. También pues tenemos que recordar que no es la primera vez que el gobierno se va a medir fuerzas, bueno, no medir fuerzas, pero no es la primera vez que el gobierno le van a ajustar las tuercas vía Corte Constitucional. Recientemente tenemos la ratificación del fallo sobre las regalías de las empresas extractivas, de las industrias petroleras y mineras, que fue un gran revés judicial para el gobierno, y no solamente gran porque pues igual toda derrota puede ser un gran revés si lo quiere ver de esa forma, sino pues porque se van 6 y pico de billones por ese lado, y a mí eso me parece que no es plata bolsillo. No la tengo en la billetera, no sé si Valero de pronto sí, pero bueno. Falcao. Hombre, vale. Pero pues, o sea, esa fue una derrota grande. Todas las leyes, decretos, toda toda la reglamentación alrededor de lo que se quiere hacer o no con La Guajira también salió por derecha en la Corte. Entonces, pues, toca ver un poco qué pasa con la pensional una vez llega a ese tribunal. Y ese es, digamos, esa fue una de los temas claves, y el otro también que se movió un montón, terminó cayéndose, la gente tuvo que también vivirlo un poco en carne propia con todas las movilizaciones que hubo con FECODE en las calles, y fue el tema de la Ley Estatutaria de Educación. Ahí, ¿cuál fue la movida política para terminar tumbando un poco la ley desde el Congreso? Hay varias lecturas. Una es que, si se fijan, hay algunos sectores del gobierno que dicen que ahí fue cuando el presidente Petro habló de filibusterismo. Entonces dice que fue la oposición la que le metió cosas que no estaban en el proyecto y se quiso como tumbar o dañar el acuerdo que se había logrado. Por otro lado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo ha dicho en varias entrevistas con colegas nuestros, incluso aquí en El Espectador. Nos pusimos a ser más reglamentistas de lo que deberíamos ser como gobierno, entonces quisimos hacer de todo y no nos enfocamos como en lo neutral. Se quería hablar, siempre se ha hablado, la discusión eterna ha sido cómo se debe y de qué forma evaluar a los profesores del sector público. FECODE se ha opuesto a eso, no es la primera vez que paran. Acuérdense una cosa muy rápida, en el 2012, en el gobierno de Juan Manuel Santos, intentaron meter otra reforma a la educación. Me acuerdo que uno de los hermanos Solano, después condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, era el ponente en la Comisión Séptima del Senado en ese entonces, y ahí es cuando nace el famoso movimiento estudiantil, la MANE y todo esto, de donde surge Jennifer Pedraza, hoy representante a la Cámara, y también a punta de paro frenaron esa reforma a la educación. O sea, no es como un tema nuevo, pero está ahí ese debate. Y hay un tercer ítem que lo mencionan mucho en los pasillos del Congreso, y es que cuando en la Comisión Primera del Senado se logran los acuerdos para darle trámite al cuarto debate, había unas mayorías como para dejar una ponencia más o menos como acorde a todos. Pero resulta que supuestamente, aquí sí toca hablar de supuesto porque en los pasillos del Congreso todo es supuesto entre comillas siempre, una ministra del gabinete, la del ramo, Aurora Vergara, habría quedado mal con un compromiso. No vayan a malentender las audiencias del Espectador, no es burocracia ni nada de eso, o sea, los congresistas van y piden cosas para sus regiones, los ministros los ayudan a tramitar, entiendan ya eso como prefieran, y ese compromiso se falló. Y al fallar en ese compromiso, dentro de uno de los partidos que son entre comillas independientes, pues se desbarató la mayoría. Y al desbaratarse la mayoría, pues ya vimos todo lo que pasó de ahí para adelante, que llegaron 3 proposiciones para debate en la plenaria del Senado. FECODE salió a la calle, Petro dijo que esa reforma no le servía para nada. En fin, o sea, lecturas hay varias, pero sí muestra que se intentó hacer acuerdos. Si el gobierno cede,
los partidos también le ceden, pero también hay que ver que muchas veces ni al gobierno ni a la oposición les sirven esos tipos de acuerdos y pues los terminan rompiendo. Y ahí nos estuvieron penando hasta el 19 de junio que se paró Name y dijo definitivamente no va a haber reforma a la educación. Pero es un tema que va a seguir vivo. O sea, Sí, en la próxima claro. legislatura. Igual que la salud, y tienen que buscarlo. Ahí la discusión, Marcela y Santiago, es en medio de todo este ruido de cambio de gabinetes. Velasco es muy poco probable, casi improbable que vaya a estar el 20 de julio como ministro del Interior al lado del presidente Petro en la posesión del Congreso. Es quién se va a medir a ese chicharrón, sin contar el paquete económico que quiere presentar el gobierno y del que el presidente Petro y el ministro Bonilla ya han venido hablando en algunos escenarios, pero sí necesitan, o sea, Velasco se sabe mover, ahí sacó algunas cosas, pero es que torear a más de casi 300 personas con intereses muy particulares es bastante complejo. ¿Y han sonado nombres? Sí, hay de todo, esos los sonajeros, hay de Falcao, todos. creo que por eso volvió. Sí, Falcao tiene un interés particular. No, pero sí han sonado muchos nombres, pues ninguno está concreto, pero ha sonado Eduardo Noriega de Colombia Humana, han vuelto a hablar de Roy Barreras, que está en el Reino Unido como embajador. También ha hablado de Jaime Duzán, que está en Colpensiones. Santiago, yo se me olvidó el nombre de la ministra del Trabajo. Gloria De Gloria Inés Ramírez, excusas con las audiencias y con usted, Marcela, que se me olvidó el nombre, pero también ha sonado por el trabajo que hizo con la pensional y medio salvar la laboral, pero al final eso es una decisión del presidente Petro y él dijo, yo necesito personas más comprometidas con mi proyecto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Si le va a parar bolas o no al Congreso? ¿Se va a rodear de gente más ideologizada o más técnica? Acuérdese también que él dijo que se arrepentía de haber metido personas de centro a su gabinete. Entonces también toca ver hacia dónde va el presidente en estos 2 años que llega y qué tanto interés le va a meter al uso del Congreso, teniendo en cuenta lo que nos contaba Santiago, es que varias cosas que saca pasan ahí al Palacio de Justicia y se le caen. Menciona usted la medio salvada de la laboral. ¿Eso en qué quedó, Santiago? Yo me quedo con 2 cosas que dice Daniel. Lo primero es que quisimos hacer de todo es una gran camiseta o una lápida. Entonces puede funcionar en cualquiera de los 2 sentidos. Y lo siguiente es, un poco con la pregunta que hace Marcela, es también lo que se pudo hacer logrando acuerdos, consensos, no perfectos, listo, pero la laboral es un gran ejemplo de esto. La laboral, esta es la laboral 2.0, porque recordemos que la primera se cayó, no logró pasar ni siquiera de comisión en su momento. Y en este segundo intento la laboral estaba quieta desde diciembre. En diciembre tuvo unas votaciones en comisión también, en comisión séptima de la Cámara. Ya no recuerdo, creo que fueron 19 artículos que fueron votados, unos muy importantes. Por ejemplo, algunos de los más polémicos, los de los que aumentan la jornada laboral en la noche para pues, pagos de horas extras. Los que también al periodismo. Hombre, eso va para otro lado, la verdad. Permítame, traigo al abogado sindicalista que no habita en mí. Pero también tenían previsiones de lo que pasa con los trabajadores en plataformas digitales. Entonces, digamos, fue un bloque importante, pero eso fue diciembre de 2023, que en tiempos legislativos es como si hubiera sido sin el Cretácico, básicamente. Durante todo este semestre la laboral estuvo sumergida en nitrógeno líquido. Eso era una especie como de zombie, medio vivo, medio muerto, completamente engavetado y además pues en unos pulsos políticos de otro calibre, eso, lo que usted acaba de mencionar, sí, educación, salud, la misma pensional, todos los temas fiscales, económicos y la laboral ahí quietecita. Y en una semana y poco, estamos hablando como unos 10 días más o menos, quedó lista la laboral. No quedó lista totalmente, hay que aclararlo, quedó lista en su primer debate de comisión, que en efecto lo que termina haciendo es que la deja viva por lo menos para la próxima legislatura. Es muy notable, es muy llamativo que después de todo este tiempo se haya logrado un avance tan grande en tan poco tiempo y que además haya sido también logrando acuerdos con la oposición. A la laboral le peluquearon. Sí, le sacaron 23 artículos, más o menos de los 98 con los que venía la ponencia original, algunos de esos importantes y muy del corazón de iniciativas del gobierno, un bloque de 20 artículos que salió en una mañana, en 2 horas de debate, que tiene que ver con previsiones sobre el sindicalismo y como los derechos colectivos, no para decir que la laboral no tiene nada sobre eso, porque hay otros pedazos de la reforma que también se dirigen hacia esos públicos y sobre esos derechos, pero pues fue un bloque significativo y se logró en acuerdo con la oposición. Hubo otro artículo que salió que también es importante, que es el que le ponía como más tate quietos a los contratos de prestación de servicios. Y ese también pues fue un pulso político. Entonces, digamos, la laboral vive y además vive de forma un poco interesante, me parece,
porque se lograron acuerdos en un momento muy álgido políticamente y en un momento que además, o sea, políticamente y legislativamente se estuvo marcado justamente por líneas divisorias de las cuales no pasó nadie. O sea, grietas por donde se fueron proyectos enteros, como la reforma a la salud. Entonces, pues nada, la próxima legislatura marcará un poco el tono de qué pasará con la laboral, pero por lo menos vive para pelear un día más. Antes de irnos a eso, a hacer un poco el barrido de lo que se vendrá y cómo pinta la próxima legislatura, dos últimos puntos claves que creo que vale la pena mencionar rápidamente, y es el tema de la reforma agraria, que ese también fue clave justamente en estos días, un poco digamos lo que se decidió, y clave también porque eso va enmarcado en todo el discurso de Petro respecto al cumplimiento del acuerdo de paz. Estará en Nueva York próximamente hablando justamente de todo eso. Entonces, ¿por qué es clave, digamos, eso que se aprobó en la ley estatutaria? Es muy del corazón del proyecto de Petro y de su entorno. Digamos, ya había pasado una reforma constitucional que era para crear una jurisdicción agraria. Eso es jueces agrarios, jueces de tierras. La figura ya más o menos existe dentro de la rama judicial, pero no era una figura especializada en términos para resolver problemas de tierras, sobre todo por todo esto del desplazamiento, la invasión, el sector privado que estaba muy metido en esto, tiene también sus razones, la Corte Constitucional se había metido, entonces querían una jurisdicción específica para eso. Eso pasó, también se lo apoyó la oposición en ciertos puntos, ahí hubo como un acuerdo. Faltaba la reglamentación, eso estuvo casi que como en un limbo, la vinieron a aprobar el 20 de junio, el jueves último día de la legislatura, que es una reglamentación para poder decir cómo van a operar los jueces, tiempos de los procesos, a qué le tienen que meter el diente, qué es de su jurisdicción y qué no, pues porque digamos tierra es una expresión demasiado amplia para llevarla completamente o de forma tan general al estamento jurídico colombiano. Y eso pega, como usted dice, Marcela, con ese discurso del presidente de la necesitamos porque la implementación del acuerdo de paz que se firmó en el 2016 está colgada. Él le echa mucho, me refiero al presidente, la culpa a dos poderes específicos. Dicen que ha habido decisiones judiciales, otra vez las altas cortes, y decisiones legislativas, nuevamente el Congreso, que no lo dejan avanzar, y por eso pone de ejemplo lo de las tierras. Él dice que durante su gobierno se han entregado 200, 300 mil hectáreas, que la meta es 3 millones, pero que a este ritmo en 2 años no lo va a poder entregar. Siempre mirando el retrovisor, dice que en el gobierno Duque no lo hicieron tampoco. Entonces quiere ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso está previsto para el 11 de julio, donde le va a decir al Consejo de Seguridad, oiga, estamos incumpliendo. Eso ha generado debates por todos lados. El Espectador entrevistó al expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, donde dijo la idea de Petro, palabras más, palabras menos, es traer los cabellos, además que es denunciar al propio Estado que él representa, pero desde el gobierno cuando uno habla con fuentes de la Cancillería y la misma Casa de Nariño y todo este estamento que está rodeando la paz, están muy convencidos de que sí pueden lograr algún tipo de, digámoslo, de guiño. En un diálogo corto que hubo con el presidente en una gira hace poco, él decía, también en diálogo con este diario, él decía, si el incumplimiento, o por lo menos parte del incumplimiento, el Consejo de Seguridad nos da la razón, se tienen que mover cosas internamente. Lo que pasa es que es mover cosas internamente, presionar a las Cortes, presionar al Congreso. Ahí otra vez salta ese relato constituyente, ojo, no de asamblea constituyente, sino el relato constituyente, y él sí necesita el guiño. Finalmente, este país se mueve mucho por lo que es la comunidad internacional, y pues el Consejo de Seguridad tampoco es que sea, ¿es efectivo o no? No sé, le preguntaríamos a rusos, ucranianos, gazatíes, israelíes, pero el caso es que, digamos, frente a Colombia puede ser o empujar un poquito más si finalmente Petro logra algo. Pero sí es efectivamente el corazón, se salvó, está ahí. Eso pasó también al lado de una reforma a la ley de víctimas, que es de la Defensoría del Pueblo, no una que quería el gobierno, pero es compararles un poco más de protagonismo en términos de construcción de política pública. Y sobre todo que el presidente no pueda abandonar su discurso de paz, pues porque él tuvo una militancia en la guerrilla, él estuvo en la Asamblea Constituyente del 91, él apoyó la reelección de Juan Manuel Santos para defender todo lo que era el acuerdo de paz con las FARC, está sentado con el ELN, busca las disidencias de Mordisco, se ha acercado al Clan del Golfo, tiene 3 narcobandas sentadas entre Buenaventura, Medellín y me faltó una ciudad, Quibdó, donde están también en negociaciones con estas bandas urbanas. O sea, es un discurso propio
¿Qué logrará en 2 años que quedan de gobierno? Pues no sé, es la gran pregunta. También esa ley estatutaria está ahí un poco como con ruido sobre el tema de compras de tierras, que también hay como bastantes cosas que se están moviendo por ese lado, ¿no? Claro, y eso, pero eso también viene mucho a la exministra Cecilia López, sobre todo se la cargan mucho en términos de que eso estaba en el plan de desarrollo sobre cómo acelerar la compra de tierras. Lo que pasa es que, pues digamos, el primer presidente de izquierda que tiene Colombia, cuando empieza a hablar de compra de tierras, lo primero que viene es el fantasma de los vecinos, ¿no? La expropiación, venga, cómo adquirimos eso. Entonces eso ha sido un debate muy, muy gordo, pero pues finalmente, digamos, la expropiación en sí jurídicamente está viva en este país desde el año 94, que es cuando nace a la vida ley jurídica el tema de una posible reglamentación de ley de tierras. O sea, son cosas que ya existen. El tema también es cómo se manejan, pero sin duda alguna el presidente sí quería acelerar esos procesos y obvio eso dentro de un statu quo, que también hay que decirlo, tiene el país y sus poderes, pues genera unos temores, pues porque ya vemos qué pasa en Venezuela, qué pasa en Nicaragua, bueno, eso contando como, digámoslo así, un poco de esa izquierda súper radical que está aquí en el vecindario. Para ir cerrando, digamos que ya vamos un poco alcanzados de tiempo, pero brevemente, Santiago, el tema del cupo de endeudamiento. Clave en un momento en el que el país está hablando de temas fiscales, donde hay mucho ruido de recortes en carteras. ¿Por qué es importante eso en este momento y lo que se aprobó en el Congreso? El cupo de endeudamiento es una discusión particular, para no alargarme mucho, fresca, pero es una discusión particular porque no es algo que suele hacer noticia. El cupo de endeudamiento suele ser un trámite más y hay que entenderlo de una forma. Uno como congresista, bueno, no uno, por favor, no, pero la gente como congresista aprueba un presupuesto general de la nación y el presupuesto va atado a un cupo de endeudamiento porque el presupuesto también se financia con deuda, no solamente con recaudo, con recursos propios y dividendos de Ecopetrol, el presupuesto también se financia con deuda. Entonces, lo lógico es que si usted aprueba un presupuesto, pues aprueba la deuda que viene atada a ese presupuesto, porque usted ya aprobó un monto de presupuesto con unas partidas, con unas proyecciones de ejecución, en inversión, en funcionamiento, bueno, con un montón de cosas. Esto suele ser de trámite. Pero muy en el momento político que habitamos y en el país que habitamos, nada es de trámite. Todo puede ser una trinchera durísima. Y pues un poco esta discusión lo fue, o sea, también fue aprobada pegando en el palo del tiempo el último día de la legislatura con las dos plenarias de Cámara y Senado sesionando en conjunto y un poco todo el mundo sudando frío. ¿Por qué? Porque es que si no se aprueba el cupo de endeudamiento, pues entonces le metemos otra mordida grande a los recursos del Estado que ya van a ser diezmados un poco por lo que ha pasado con la falta de recaudo, pues se fueron un poco al chorizo las proyecciones de recaudo del país, el hueco que diagnostica el Ministerio de Hacienda es algo así como 15 billones. Sabemos que viene un recorte presupuestal que a la hora que estamos grabando este programa, pues no esta charla, no había salido todavía el decreto oficial de cómo va a ser ese recorte, pero sabemos que va a ser unos 20 billones. El mismo ministro Ricardo Y no Hacienda, se sabe todavía a qué parte le van a quitar más. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que buena parte de ese recorte se lo van a llevar a Hacienda y Trabajo, los ministerios de Hacienda y Trabajo, más o menos en 9 billones Hacienda, o perdón, 11 billones. Ay, no, mentiras, no, lo estoy diciendo mal. Se van a llevar, sí, Hacienda y Trabajo, pero más o menos va a ser 9 billones repartidos, si mal no recuerdo, entre los dos, pero pues va a afectar todos los niveles del Estado. No se sabe exactamente cuándo, pero todo esto para decir que es un momento fiscalmente complicado, porque de nuevo hay una baja recaudo, pues al final como que las cuentas no cuadran, y lo del cupo de endeudamiento, pues de nuevo, que en un momento en que sería completamente de trámite, porque uno ya aprobó presupuesto, esto se volvió una discusión durísima y también fue utilizado en parte un poco por la oposición para decir, o sea, ¿por qué vamos a aprobar un cupo de endeudamiento cuando el gobierno está teniendo problemas de caja? Esto va a hacer que se endeude más el país. Al final no, o sea, todo eso está un poco presupuestado, es sobre todo para seguir honrando la deuda y el gobierno ha sido muy claro en eso, o sea, llevan 2 semanas de mensajes, o sea, durísimo, dando el mensaje de cumplimos la regla fiscal, cumplimos con nuestras obligaciones crediticias, somos buena paga, préstenos, tranquilo que su plata aquí está seguro, y ese pues ha sido un mensaje muy bien recibido por los mercados, muy necesario en un momento de nuevo en el que hay como mucha incertidumbre sobre cómo van a cerrar las cuentas para final de año.
Y pues al final un poco lo que queda acá es ver cómo sigue el año económico, ver si el recaudo se recupera, ver si la reactivación económica en efecto se materializa, porque además pues si no suceden ambas cosas, sobre todo si no se reactiva realmente la economía, pues el resto de cosas, o sea, ese es el primer dominó, y los demás pues van cayendo un poco lenta o rápidamente, ya tocaría verlo, pero digamos, de fondo esto era un trámite, pero se volvió noticia porque pues estamos en un momento en el que todo está un poco demasiado tensionado. Y falta ver si tocan la regla fiscal, las inversiones forzosas. Bueno, hay una agenda dura también que viene, ¿no? Sí, pues la regla fiscal el gobierno ha dicho que la cumple a rajatabla en el último marco fiscal de mediano plazo, que para quienes no están enterados es como el documento en donde el gobierno plasma un poco su visión a largo plazo de cómo está manejando las cuentas del país y pues el dinero de todos. La regla se cumple, pero se cumple en el límite máximo. O sea, 2 doritos más a la derecha o a la izquierda, como lo quiera ver, de la regla y nos fuimos. Y eso, en medio de todo, pone un poco nervioso a algunos analistas y como a algunos académicos porque dicen, bueno, o sea, no estamos exentos de que vuelva a pasar algo. De pronto nadie está esperando una pandemia ni un meteorito, pero pues nadie está exento de que el mercado petrolero le dé por demenciarse, que haya otra guerra en algún lado que termine pues por llevarse por delante cadenas logísticas. O sea, al final no estamos yendo a la literatura fantástica ni a la literatura de ciencia ficción para inventarnos estos desastres. Estamos de hecho viviendo en las consecuencias de los desastres que acabamos de mencionar. Entonces pues tampoco es que haya mucho espacio para ajustarse mucho más al cinturón. Si algo llega a pasar, pues más que ajustarse al cinturón, toca comenzar como a echarle tijera al pantalón, básicamente. Más tijera. Aún más. Las de jardinería. Ya se nos acaba el tiempo, entonces cerremos un poco pensando en qué es lo que se viene, digamos, las claves de este periodo que va a entrar y cómo entran un poco las fuerzas. Para que la gente vaya pensando en lo que tendremos acá en El Espectador para contarles en adelante con lo que se viene en el Congreso. Pues muy rápido, la presidencia del Senado la va a tener Efraín Cepeda, Partido Conservador, no es una persona cercana al gobierno, o sea que ese va a seguir siendo un escenario difícil. Pero ya se está hablando de conversaciones entre Petro y Cepeda para ver cómo se acercan un poco. Pero además pero son conversaciones también un poco de trámite, porque los presidentes de los poderes siempre se reúnen. Digamos, con Iván Name también se reunió y ahí estamos viendo lo que pasó con la agenda. Pero va a quedar, Efraín Cepeda va a quedar. En la Cámara está Catherine Miranda, pero Marta Alfonso, que tramitó la reforma pensional, ya se está montando y tiene guiño del gobierno. Ese es un escenario más favorable al gobierno, toca ver qué pasa. El presidente Petro, dependiendo del ajuste que haga en el gabinete, vamos a saber si su diálogo con el Congreso va a seguir siendo confrontacional o un poquito más suave. También toca ver de qué manera tramita los proyectos que dice que ha anunciado. Está en una construcción de una reforma a la salud un poco más pequeña, en una reforma a la educación un poco más pequeña. También, como decía Santiago, se habla mucho de reactivación económica y el presidente ha dicho que eso incluye algunos proyectos de ley, pero no los ha materializado, toca ver que llegan. Al ministro Bonilla sí dijo que lo iba a ratificar por mensaje a los mercados, por lo menos ese en teoría no cambiaría, pero sí toca ver quién llega ministro del Interior, por ejemplo, a que maneje ese tipo de cosas. Entonces, lo que se viene de aquí en adelante es, bueno, y toca ver también cómo le va al presidente en las Naciones Unidas, porque dependiendo de ese guiño que traiga acá, también le tiene que usar con réditos internos y es saber su discurso, qué tan fuerte va a seguir siendo o si le va a bajar un poquito el tono y busca más otra vez esto del acuerdo nacional y la concertación y tal, que no es nada fácil. Ahí yo añadiría además que la pensional no nos suelta. Desde el otro lado de la aprobación vuelve y lanza una mano y nos agarra porque ya el gobierno anunció que tiene que presentar un proyecto para arreglar las cosas que no quedaron arregladas por lo que no hubo al final debate en la plenaria. Entonces una vez más estaremos hablando de pensional de una u otra forma, pero bajo el marco de un proyecto nuevo para ajustar las tuercas que se iban medio arreglando en el debate de comisión de Cámara, pero pues que al final en la plenaria se fueron. Viene también en teoría un proyecto del gobierno para hacerle unos cambios, no flexibilizarla, pero para hacer unos cambios como en la operación de la regla fiscal, que todo el mundo está súper pendiente de eso, entre otros pues porque sabemos que el presidente se ha expresado un par de veces en contra de la regla y como ha expresado como su disgusto sobre la conveniencia o no de tener este mecanismo. Entonces pues ahí también habrá algunas tensiones. Laboral pues pasará a la siguiente legislatura ya para tener sus siguientes 3 debates. Lo que usted hablaba sobre proyectos de reactivación económica que no sabemos muy bien cuáles son todavía, cómo se van a materializar y
Es posible que en los siguientes 2 años, no sé si esta legislatura o en los siguientes 2 años, tengamos que volver a hablar de reforma tributaria, que es después del tejo es el otro deporte nacional. Entonces es muy probable que toque de nuevo hablar de reforma tributaria, porque si están recortando 20 billones que nos hacen falta en el presupuesto, recordemos que la anterior reforma tributaria, que fue una de las más avesadas y como de las iniciativas más grandes de su tipo en su momento en Colombia, buscaba algo un poco al norte de los 20 billones. Entonces, pues la cuenta no cuadró, necesitamos otra vez hablar de reforma tributaria. Eso como con el lado económico son otras jugadas grandes que se vienen para la siguiente o las siguientes legislaturas, cuando menos. Bueno, temas hay un montón para lo que se viene acá en El Espectador. Obviamente seguiremos haciéndole todo el seguimiento riguroso a esos temas, contándoles a ustedes qué es lo que está pasando. Escríbanos si tienes dudas sobre temas puntuales y nosotros aquí en este espacio, la mesa redonda, estaremos un poco para solucionarlos y para tratar de explicarles qué es lo que se está moviendo pues en el tema político, económico, nacional y también en temas internacionales. Entonces, este momento ya se nos acaba porque por tiempo no nos queremos alargar, pero vendremos nuevamente en otro espacio para hablar de más temas. Gracias, Daniel. Gracias, Santiago, y gracias a todos los que nos acompañaron y nos siguen en este espacio. Bienvenidos y nos veremos en una próxima oportunidad.